ecuaciones diferenciales ordinarias, aplicaciones varias. Vamos a estudiar el crecimiento de población llamado el modelo de Malthus. Si P de t representa la población en el tiempo t, que permite determinar la población en cualquier instante t, teniendo información de la población en el tiempo inicial t sub 0, se le conoce como el modelo de Malthus. La ecuación diferencial de P en dt es igual a una constante k por P población, tal que la población en el tiempo inicial va a ser igual a la población inicial. Vamos a dar solución a la ecuación diferencial. Vamos a cambiar el diferencial. Vamos a trabajar con separación de variables. Integramos en forma definida desde la población inicial hasta la población final de P en dp va a ser igual a la integral definida del tiempo inicial al tiempo final de la constante por dt. Nos damos una ayuda y el tiempo inicial lo vamos a tomar siempre desde 0. Calculamos las integrales. Esta integral es el logaritmo de p, que va a ser evaluada entre p y p sub 0, y la integral es k de t, que va a ser evaluada entre 0 y t. La evaluamos. Nos recordamos la propiedad del logaritmo. Ahora, para eliminar el logaritmo, aplicamos función inversa a ambos lados. La función inversa de su... la función exponencial de su función inversa, que es el logaritmo, me da inmediatamente p dividido en p sub 0 es igual a e kt. Finalmente me queda despejar para obtener la población. Y tenemos la solución de la ecuación diferencial al modelo de Malthus. La vamos a aplicar a un problema real. Chile tenía una población de 3.327.025 habitantes en el año 1910 y una población de 17.094.275 habitantes en el año 2010. La fuente es el estudio del INE de estadísticas del Bicentenario. Estimar la población del país para el año 2015. Los datos que vamos a utilizar: la población inicial en el año 1910 y la población final en el año 2010. Han pasado 100 años. Vamos a utilizar la fórmula de la solución de la ecuación diferencial y al reemplazar, esta es la población final, la población inicial, el k y la cantidad de años. En este caso, lo que vamos a buscar es el valor de la constante k. Dividimos, aplicamos logaritmo natural y como último paso me queda despejar el valor de k, tal que la constante es igual a 0,0164. La reemplazamos en la ecuación diferencial, en la solución, para ahora estimar la población en el año 2015. Vamos a considerar como población inicial el año 1910. Por lo tanto, de 1910 al año 2015 son 105 años. Reemplazamos el valor de k, el valor del tiempo, recordando que el valor de e es 2,71828 aproximadamente, y al reemplazar en la fórmula me da que la población estimada va a ser 18.617.041 habitantes en el año 2015. Vamos a dar otro problema de población. Dice
En un laboratorio, la cantidad de células madre en un cultivo crece a razón proporcional del tiempo t. Al cabo de 6 horas, se observa que hay 400 células madre. ¿Cuál es la cantidad de células a las 12 horas? El modelo que nos permite determinar la población en cualquier instante t está dado por dp en dt es igual a 0,3 p. P, población. Vamos a dar solución a esta ecuación diferencial por variables separables. Despejamos y aplicamos una integral definida entre la población inicial y la población final de dp en dp es igual a una integral definida para el tiempo desde el tiempo 0 hasta t final de 0,3 en dt. Calculamos las integrales, que es integral del logaritmo, evaluada entre la población inicial y la población final, va a ser igual a 0,3t evaluada entre 0t. Evaluamos. Nos recordamos de la propiedad del logaritmo. Luego aplicamos función inversa, que es la exponencial. Y finalmente nos va quedando p dividido en p0 es igual a e 0,3t. De acá tenemos que despejar el valor de pt, que es la población final, que va a estar dada por la solución de la ecuación diferencial. P en dt es igual a población inicial por e elevado a 0,3t. Una vez que tenemos la solución de la ecuación diferencial, podemos calcular el problema. La solución de la ecuación diferencial, el tiempo van a ser 6 horas y la población de células madre es igual a 400 células. No tenemos como dato la población inicial de células madre y es lo que tenemos que calcular. 400 viene siendo la población de células final en 6 horas. Por lo tanto, vamos a calcular, despejar el valor de la población inicial y finalmente nos da que la población inicial de células madre es igual a 66. Este es un valor aproximado de células madre al inicio. Lo reemplazamos en la fórmula y ahora podemos calcular qué pasa después de 12 horas. Vamos a pensar que la población inicial son 66. Aplicamos para las 12 horas y al reemplazar me da que aproximadamente la población de células madres es igual a 2415. O sea, la cantidad de células a las 12 horas es de aproximadamente de 2415. Otra aplicación para ecuaciones diferenciales es el circuito RL en serie. Un circuito RL es un circuito eléctrico que contiene una resistencia y una bobina en serie. Se dice que la bobina se opone transitoriamente al establecimiento de una corriente en el circuito. Por la segunda ley de Kirchhoff, la suma de las caídas de la tensión a través del inductor y la resistencia RI es igual al voltaje aplicado ET. Esto es el inductor o bobina, y esta es la resistencia, y este es el voltaje aplicado, y esta es la corriente. Por lo tanto, la ecuación diferencial que rige este circuito es L di en dt más RI es igual a voltaje aplicado. Así se obtiene la corriente I dt. Por lo tanto, esta es una ecuación lineal de primer orden. La vamos a dejar como para poder calcular con la fórmula. Solamente tenemos que dividir por el L y nos queda la ecuación
de I en dt más RLI es igual a V partido por L. Y esta es la ecuación diferencial lineal de primer orden, donde P de t es igual a RL y H de t es igual a VL, que es lo que después se va a reemplazar en la fórmula de la ecuación lineal de primer orden. Acá tenemos los datos, ponemos la fórmula y reemplazamos donde está P de t y H de t, para luego resolver. Primero, esto que es constante lo dejo fuera de la integral y luego tengo que calcular esa integral, que es como resultado E en RL de t en dt va a ser igual a L partido por R es igual a E en RLT. Luego lo reemplazamos en la ecuación, simplificamos, multiplicamos y finalmente nos queda la solución de la ecuación diferencial para la corriente, que es V partido por R más E elevado a menos RLT por una constante C. Aplicamos el problema a una batería de 6 voltios, se conecta a un circuito en serie. La inductancia es 0,6 henrios y la resistencia es de 100 ohms. Determine la ecuación de la corriente I de t si la corriente inicial es 0. Por lo tanto, nos recordamos de la ecuación de la corriente. Indicamos que la corriente en el tiempo 0 es igual a 0. Y luego, el voltaje, que lo voy a designar en la V, para mí va a ser 6 voltios. La inductancia, que es L, es igual a 0,6 henrios. Y la resistencia, que es R, es igual a 100 ohms. Reemplazo en la ecuación. Y inmediatamente lo que me queda es encontrar el valor, en este caso, de C. Lo reemplazo nuevamente en la ecuación para finalmente obtener la ecuación de la corriente pedida. Otra aplicación es la ley de enfriamiento de Newton. Permite modelar el comportamiento del cambio de temperatura de un cuerpo en interacción con la temperatura del medio ambiente. Si T asterisco es la temperatura ambiente y T es la temperatura de un cuerpo sometido a la temperatura ambiente, entonces la temperatura del cuerpo cambia en el tiempo, en forma proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y la temperatura ambiente. Por lo tanto, si queremos obtener la temperatura en cualquier instante, el problema es que queda modelado por la ecuación diferencial dt de temperatura en dt de tiempo es igual a una constante k por temperatura final menos temperatura ambiente, donde la temperatura en el tiempo inicial 0 va a ser igual a la temperatura inicial. Vamos a considerar el tiempo inicial como 0. Bueno, vamos a dar solución a la ecuación diferencial. Vamos a cambiar este diferencial y la vamos a trabajar por variables separables. Despejamos y luego integramos. Integramos en forma definida como una temperatura inicial a una temperatura final. Acá está la expresión. Y en el otro lado vamos a integrar definidamente entre el tiempo inicial y el tiempo final. Recordando que el tiempo inicial lo vamos a considerar 0. Calculamos el valor de la integral y esta la tenemos que definir entre los valores correspondientes. Reemplazamos
aplicamos propiedad de logaritmos para luego aplicar la función inversa, que es la exponencial, y me queda finalmente esta expresión. Esta expresión la vamos a despejar hacia el otro lado, y ahora nos falta, lo único que nos queda es, para obtener la población final que esté, despejarla. Por lo tanto nos queda la expresión final. Y ahora la aplicamos a un problema de temperatura. Dice, una cerveza a una temperatura desconocida se pone en un refrigerador a una temperatura constante de 1 grado Celsius. Si después de 20 minutos la temperatura de la cerveza es de 10 grados Celsius y después de 40 minutos la temperatura de la cerveza es de 6 grados Celsius, determina la temperatura a la cual fue introducida la cerveza al interior del refrigerador. Bueno, a los 20 minutos la cerveza está a 10 grados Celsius y a 40 minutos 6 grados Celsius. Esos son los datos que me dan. Por lo tanto, mi temperatura inicial va a ser 10 grados y la temperatura final para este problema va a ser 6 grados. El tiempo son 20 minutos. Y la temperatura ambiente o la temperatura al cual está el refrigerador va a ser igual a 1 grado Celsius. Lo reemplazo en la fórmula que me permite calcular el problema y obtenemos lo siguiente. De acá despejamos y lo que requiero es calcular el valor de la constante. Por lo tanto, despejamos el 9, aplicamos logaritmo natural en el siguiente paso. Con lo cual se va a eliminar el logaritmo natural con el e, ya que es 1, y me va a quedar 20k es igual al logaritmo de 5 partido por 9. Como tengo que encontrar el valor de la constante, lo único que me queda es despejar. Y finalmente me da que el valor de la constante es menos 0,0294. Ahora, este valor de la constante lo tengo que reemplazar en la ecuación con los nuevos datos. A los 20 minutos 10 grados Celsius, a los 40 minutos 6 grados Celsius. Nuevamente la temperatura inicial es 10 grados Celsius, la temperatura final 6 grados Celsius. 20 minutos. Y la temperatura ambiente 1 grado Celsius. Reemplazamos y lo que tengo que buscar ahora es la temperatura inicial de la cerveza. Ya reemplazamos el valor de la constante. Por lo tanto, vamos calculando. Vamos a despejar. Aquí aplicamos una propiedad de potencias. Despejo el valor de E. Y luego me queda que la temperatura inicial va a estar dada por esta expresión. La calculo y finalmente la temperatura inicial de la cerveza está a 17,2 grados Celsius. Por lo tanto, dice, la temperatura a la cual fue introducida la cerveza al interior del refrigerador es de 17,2 grados Celsius. Otro problema de aplicación en las ecuaciones diferenciales es el deterioro radiactivo. Se ha encontrado experimentalmente que las sustancias radiactivas se descomponen a una tasa proporcional a la cantidad de sustancia presente. Si Q de T representa la cantidad de sustancia presente en el instante T, entonces lo anterior puede expresar matemáticamente por medio de la ecuación diferencial dQ en dt es igual a K
por Q, donde Q representa la cantidad de sustancia o materia. La cantidad de sustancia o materia en el tiempo inicial va a ser igual a la cantidad inicial de sustancia. Por lo tanto, nos queda resolver esta ecuación diferencial. Despejamos el diferencial. Lo hacemos por variables separables. Luego integramos en forma definida desde cantidad inicial hasta una cantidad final y desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Recordando que el tiempo inicial siempre lo vamos a considerar como 0. Ahí está reemplazado el 0. Calculamos la integral desde Q en dq, que es logaritmo. Evaluamos entre Q0 y Q. Y para este otro lado evaluamos entre 0 y T. Reemplazamos. Aplicamos propiedad de logaritmo. Luego vamos a aplicar función exponencial para que nos quede Q dividido en Q0 va a ser igual a E K por el tiempo. Despejamos Q y finalmente nos da la solución de la ecuación diferencial del deterioro radiactivo. Q de T es igual a Q0 E constante por el tiempo. Lo aplicamos. Dice, si el 5% de una sustancia radiactiva se descompone en 50 años, ¿qué porcentaje habrá al final de los 500 años? Bien, ahí está la fórmula que me permite calcular el problema, que fue la solución de la ecuación diferencial. Vamos a pensar lo siguiente. La sustancia inicial la voy a pensar que está al 100%, íntegra. Por lo tanto, ese Q sub 0, en vez de dejarlo en porcentaje, lo voy a convertir en una unidad, 1, como entero. Dice que se descompone el 5% de la sustancia, por lo tanto queda un 95% de ella, o sea, si lo pasamos a un número decimal, me queda un 0,95 de la sustancia. Por lo tanto pensamos, la cantidad de sustancia que queda, la sustancia inicial, es igual a E, la constante que no la conocemos, pero sí conocemos el tiempo que son 50 años. Si despejamos, calculamos, simplificamos, vamos a obtener el valor de la constante. Por lo tanto, aplico el logaritmo natural para que se elimine ese E. Automáticamente esto es 1, por lo tanto me queda esta expresión y lo único que queda es que yo despeje el valor de K, donde me da que K va a ser igual al logaritmo natural de 0,95 dividido por 50. Finalmente el K es igual a menos 0,00102 aproximadamente. Ahora esto lo reemplazamos en la solución de la ecuación diferencial, en el valor de K. Y ahora hacemos lo que nos pide. ¿Qué pasa al final de 500 años? Donde nuevamente vamos a considerar nuestra sustancia como entera, un entero. Reemplazamos en 500 años, va a ser 1, que es la sustancia inicial, e elevado a la constante por los 500 años. Si hacemos los cálculos, recordando que el E es igual a 2,718 aproximadamente, me da que un valor de 0,600, lo que significa que el porcentaje que habrá de materia al final de los 500 años es de 60%. Vamos a hacer una pregunta que se relaciona con el tema. Dice, ¿cuál será la vida a mitad de la sustancia? La tasa de deterioro
de una sustancia radiactiva se puede expresar en términos de la vida a mitad. Esto es, el tiempo requerido para que una cantidad dada de sustancia se reduzca en un factor de un medio, o sea, a la mitad. La fórmula que me permite calcular esa situación está dada por t es igual a menos logaritmo de 2 dividido por k, donde t es la vida a mitad y k, para el problema anterior que está relacionado, es el valor de la constante. Por lo tanto, reemplazamos. T es igual a menos logaritmo de 2 dividido por el valor de la constante, que era menos 0,00102, lo que me da igual a 679,5 años. O sea, esa es la vida a mitad de la sustancia del problema anterior. Con esto hemos terminado una pequeña muestra de ecuaciones diferenciales ordinarias con aplicaciones varias.